saludo para toda mi gente bella de YouTube, Cola Serie. Obviamente, a ver, hoy les quiero traer algo diferente. eh, un video de reacción que voy a hacer relacionado a la FIFA. A ver, esto es una cosa improvisada. Ustedes saben que yo soy nuevo aquí. Estoy tratando de desarrollarme un poco con este tema de YouTube y de la creación de contenido, de video, y realmente a veces, ¿sabes? Tengo falta de conocimiento, pero bueno, esto es improvisado, lo primero que quiero que sepan. Esto es improvisación. Pero bueno, ahí vamos a meterle, vamos a darle. Eh, Sencillo, voy a hacer un video de reacción que vi de unos youtubers que, por cierto, a mí me encanta. Farid se llama. Farid, Farid Dier se llama el youtuber que me encanta y sobre todo sus reflexiones. Pues nada, solamente les voy a pedir algo. Recuerden, dejen su like, suscribirse, pero sobre todo quiero que me pongan en los comentarios qué título le pusiera a esta pequeña reacción que voy a tener. Posiblemente esta reacción la dividí en tres partes. ¿Por qué? Porque el video es muy extenso y no quiero tampoco aturdirlos mucho a ustedes. Pero bueno, vamos a meterle, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa y ahí ustedes en los comentarios me dejan saber. Eh, Les repito, ¿qué título le pusieron? Déjamelo saber en los comentarios y pues nada, vamos a entrarle, vamos a meterle a esto. Comenzamos. Mayo 2015, Suiza. Los directivos de la FIFA duermen en un hotel de 5 estrellas cuando de pronto la policía y el FBI irrumpen para arrestarlos. Para algunos, la vergüenza de salir esposados es tanta que piden que les tapen la cara con sábanas. Y es que durante décadas la FIFA nos hizo creer que la Copa del Mundo era la gran fiesta del fútbol, pero tras bambalinas, sus directivos estaban usando el torneo como su propia máquina de dinero, alimentada por sobornos millonarios y una red de corrupción. Para que te des una idea, según investigaciones, el Mundial de Corea-Japón 2002 estuvo arreglado. El vicepresidente de la FIFA, Jack Warner, intervino para que los árbitros favorecieran a los equipos que más le convenían al negocio. Además, está el supuesto proyecto Goal de la FIFA que prometía construir canchas en países como Kenia. Pero el dinero nunca llegó a donde tenía que llegar. Aquí voy a poner una pausa con respecto a lo que dice que el mundial fue cuadrado. Ven acá, entonces, ¿quién me dice a mí que la Champions no ha sido cuadrada? Que los mundiales, como él dice, han sido cuadrados, que han beneficiado, sobre todo, uno de los equipos más beneficiados se llama el Real Madrid, y el más reciente, el PSG. Eh, Siempre han habido demasiadas polémicas con respecto a esto, pero bueno, vamos a seguir mirando el video y ustedes ahí deciden. Terminó en los bolsillos de los directivos y así se ven esas supuestas instalaciones hoy. Pero esto apenas es la punta del iceberg, porque cuando empiezas a investigar descubres que cada Copa del Mundo tiene un lado mucho más turbio del que imaginamos. Desde Argentina 1978, cuando el presidente de la FIFA hizo tratos bajo la mesa con la dictadura militar, hasta este Mundial de 2026 que nos presenta con una fiesta compartida entre México, Estados Unidos y Canadá. Pero cuando sigues el dinero, la verdad empieza a verse muy diferente. Hoy vamos a destapar el lado oscuro de la FIFA y la otra historia que se esconde detrás de la Copa del Mundo. Para entender cómo llegamos aquí hay que regresar al siglo XIX. En Inglaterra, Me encantó muchísimo este trabajo que hace Farid. Realmente retomarse desde los inicios y observen muy bien, y escuchen muy bien la historia. Comenzó como un deporte, pero luego se volvió un negocio. A ver, no estoy en contra de que se facture y que hagan billetes. Yo no estoy en contra de eso. Pero coño, vamos a seguir y ustedes sacan sus conclusiones. Continuamos. estas escuelas jugaban versiones diferentes de un mismo deporte. Cuando esos estudiantes llegaban a la universidad surgían conflictos porque cada quien conocía reglas diferentes. Para resolverlo, en 1863 se fundó la Football Association y se establecieron las primeras reglas oficiales del fútbol. Con el tiempo, el deporte se expandió por Europa y el resto del mundo gracias al Imperio Británico. Pero las diferencias de reglas entre países volvieron a aparecer. Por eso, representantes de 7 naciones fundaron la Federación Internacional de Fútbol Asociación, mejor conocida como FIFA.
FIFA. Pero bueno, en ese momento no era la gran cosa. Era más un pequeño grupo de voluntarios cuyo trabajo era dejar claras las reglas del juego y asegurarse de que cada país tuviera una sola federación oficial encargada de aplicarlas. De hecho, en ese punto la FIFA tenía apenas unos 12 empleados y casi no generaba dinero. Solo se sostenía con las cuotas modestas que pagaban las federaciones de cada país. En 1921, el presidente de la FIFA es Jules Rimet, un abogado francés con una idea mucho más ambiciosa. Un torneo donde cada país manda a sus mejores soldados. Y así, en 1930, se inaugura la primera Copa del Mundo en Uruguay. Los europeos deben viajar en barco durante semanas para llegar. Y no lo hacen por un premio millonario ni por fama mundial. Lo hacen por amor al fútbol y por el orgullo de representar a su país. El torneo resulta un éxito. Y queda claro. Escucharon bien, por el orgullo de representar a su país. ¿Ok? No es un negocio aún. Continuamos. Que tiene que repetirse. Con los años, la Copa del Mundo empieza a celebrarse en distintos países como Francia, Brasil y Suecia, y poco a poco se convierte en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Gran parte de ese crecimiento se debió a dos cosas. Primero, a la televisión, que a partir del Mundial de 1954 permitió que millones de personas vieran los partidos desde sus casas. Y segundo, a figuras como Pelé, que convirtieron el fútbol en un espectáculo global. En 1961 llega a la FIFA un nuevo presidente, Sir Stanley Rose, un inglés que antes había sido árbitro. Así que, como te puedes imaginar, para él las reglas y el juego limpio son sagrados. Por eso, aunque el mundial ya es cada vez más popular, Stanley se resiste a que la FIFA lo convierta en un negocio y gane dinero por él. Porque sí, para este punto, el mundial aún no era un negocio. El dinero de los boletos no iba directamente a la FIFA, sino al país anfitrión, que lo usaba para recuperar parte de lo que gastó. En esta parte aquí, quiero que tomen muy bien en detalle lo que está diciendo, para que después más adelante se den cuenta lo que era un deporte querido, amado, en forma de representación por país, se volvió solamente un negocio y corrupción. Seguimos. Organizando el torneo. Y los derechos de televisión se vendían tan baratos que casi parecían regalados. ¿Y por qué en este momento era así? Porque Stanley cree que el dinero puede corromper el deporte. Y con el tiempo quedará claro que tenía razón. Aunque los miembros de la FIFA están de acuerdo con la visión de Stanley, hay alguien a quien esa filosofía no le conviene nada. Horst Dassler, el hijo del fundador de Adidas. Verás, Dassler ve el mundial como una mina de oro sin explotar. Si Adidas pudiera patrocinar a los jugadores, los uniformes o incluso el balón del torneo, podría vender muchísimo más. Pero con Stanley Rose al mando de la FIFA, eso difícilmente va a pasar. Entonces Dassler se cruza con João Havelange, presidente de la Federación Brasileña de Fútbol, quien también ve en la FIFA una oportunidad para enriquecerse. Por eso quiere sacar a Stanley del puesto y convertirse en el siguiente presidente de la FIFA. Así nace una alianza. Dassler va a ayudarlo a financiar su campaña para la presidencia y si Havelange gana, le abrirá a Dassler una puerta enorme dentro de la FIFA. Más adelante vas a ver lo que esto significa. Con esos planes tras bambalinas arranca la campaña por la presidencia de la FIFA. Pero aquí hay algo clave para entender lo que pasará después. Para este momento, la FIFA ya tiene más de 140 países miembros. Hay federaciones de todos los continentes, desde Inglaterra y Francia hasta Egipto, Haití y Japón. Y en las votaciones de la FIFA, cada país tiene un voto, lo que significa que el voto de Inglaterra vale lo mismo que el de Haití. Pero en la práctica, Stanley sigue favoreciendo muchísimo a Europa. La prueba está en el Mundial. De los 16 lugares disponibles, 8 son para selecciones europeas. El resto del mundo debe repartirse los otros 8. Muchas federaciones consideran esto injusto. Havelange lo sabe y aprovecha exactamente eso. Viaja especialmente por África prometiendo más cupos mundialistas y más apoyo económico. Además, con dinero proporcionado por Dassler, entrega sobornos a varios funcionarios. Con los apoyos asegurados, llega el día de la votación y el plan de Dassler funciona. Havelange consigue más votos y se queda con el puesto. Este es uno de los sucesos más importantes del fútbol, porque a partir de ahí cambia para siempre. Pues pasa de ser solo un deporte a uno de los negocios más grandes del planeta. Con Havelange ya en el poder, le entrega a Dassler dos cosas muy valiosas: los derechos de imagen del mundial y los derechos de televisión, ambos a un precio muy bajo. Si para algo salió bueno este hombre, fue para hacer negocios. Y rápidamente entendió que si Adidas podía aprovechar todas las miradas puestas en el mundial para vender más productos, otras marcas también van a querer hacer lo mismo. Y muchas estarían dispuestas a pagar millones por esa exposición. Por eso se acerca a una marca global que sabe que podría estar interesada: Coca-Cola. Dassler le ofrece a Coca-Cola un trato muy atractivo.
atractivo. Anuncios alrededor de la cancha en todos los partidos del Mundial y la exclusividad para vender sus refrescos durante el torneo. Todo por $10 millones. A Coca-Cola le gusta la propuesta, pero no quiere verse solo como un anunciante. Quiere presentarse como un socio del fútbol. Por eso, la inversión se disfraza como una aportación al programa de desarrollo juvenil FIFA Coca-Cola, destinado a entregar balones, financiar entrenadores y organizar torneos en países con menos recursos. El acuerdo se cierra y desde ese momento los mundiales se convierten en algunas de las plataformas comerciales más poderosas del planeta. Ahora bien, ¿el dinero de Coca-Cola sí llegó al programa de desarrollo juvenil? Sí, pero no se repartió de manera neutral. Havelange y Dassler dirigieron gran parte de esos recursos a las federaciones que los habían apoyado, especialmente en África, Asia y América Latina. Estos países recibieron canchas, balones, ropa y capacitación para entrenadores. Así cumplieron su promesa de impulsar el fútbol en regiones con menos recursos, pero también fortalecieron su propia base de apoyo. Obvio que todo era hecho por Adidas, así que fue un negocio redondo, un sistema simple. El dinero entraba por los patrocinadores, se distribuía entre federaciones aliadas y a cambio Havelange aseguraba los votos necesarios para mantenerse en el poder. Te adelanto que gracias a esta red de apoyos permanecerá 24 años al frente de la FIFA. Y durante ese tiempo crecerían tanto el negocio como la corrupción. Ahora, todavía falta considerar los derechos de televisión que Dassler también maneja. Él va país por país y se los ofrece a distintas televisoras. La cadena que paga más se queda con la transmisión del mundial en su territorio. Así, aunque a él esos derechos le cuestan casi nada, al revenderlos termina ganando millones. ¿Y qué pasa con todo ese dinero? Dassler y Havelange se quedan con una enorme tajada del negocio y otra parte sirve para seguir comprando lealtades dentro de la FIFA. A esto se suma que Adidas obtiene el derecho a fabricar el balón oficial del mundial, lo que le da una visibilidad enorme a la marca. Así, con Havelange en el poder y el negocio de Dassler ya montado, el mundo pone los ojos en el siguiente gran evento: el Mundial de 1978 en Argentina. Problema enorme. Aunque Argentina había sido elegida como sede años antes, para entonces el país ya estaba bajo una dictadura militar. Las libertades habían sido suspendidas y miles de personas estaban siendo detenidas, torturadas o desaparecidas. Ante esta situación, varios países piden cambiar la sede, pero Havelange se niega. Afirma que el fútbol y la política no se mezclan, aunque la realidad era muy distinta. Antes de tomar una decisión, había negociado con la junta militar. Havelange necesitaba estadios modernos y una organización capaz de convertir el mundial en un gran negocio. Y la dictadura vio una oportunidad de utilizar el torneo para mejorar su imagen ante el mundo y desviar la atención de la represión que vivía el país. A esto se le conoce como sports washing, usar un evento deportivo para limpiar la imagen de un gobierno acusado de violencia o abusos. Y por desgracia, no será la última vez que la Copa del Mundo se use de esta manera. Con el acuerdo cerrado, comienzan las obras. El costo final supera los $500 millones y la estrategia funciona para ambos lados. La FIFA hace crecer su negocio al hacer un torneo espectacular y la dictadura legitima su imagen, especialmente después de que Argentina se consagra campeona del mundo. Pero cuando termina la celebración, queda una enorme deuda que el país tardará décadas en pagar. Aún así, la FIFA no se detiene. Su siguiente... Están observando, negociando con dictadura. Quiere decir, no tiene límite. La FIFA no tiene límite por lograr su objetivo. El billete. Miren la cara de ese señor. Solamente obsérvenla y vamos a continuar. El objetivo es llevar el negocio todavía más lejos en el Mundial de España 1982. Para el Mundial de 1982, el torneo pasa de 16 a 24 equipos. En teoría, Havelange está cumpliendo su promesa de darle más espacios a países de África, Asia y América, pero también es evidente que más equipos significan más partidos, más transmisiones y más dinero. De hecho, esa lógica sigue vigente. En 2026, el Mundial se juega con 48 selecciones e incluso ya se ha planteado ampliarlo a 64 en el futuro. El discurso oficial habla de inclusión, pero viendo la historia, cuesta creer que esa sea la única razón. Mientras el Mundial sigue creciendo, Dassler crea ISL, una empresa encargada de vender los derechos comerciales y de televisión de la Copa del Mundo. Quédate con ese nombre porque será una pieza clave en la caída de la FIFA. A través de ISL, Dassler limita a los patrocinadores oficiales a solo 14 marcas, entre ellas Coca-Cola, Adidas y Canon, y les cobra millones de dólares por asociarse al torneo. Además, negocia los derechos de televisión por sumas aún mayores. El negocio genera cientos de millones de dólares, pero parte de ese dinero no termina en la FIFA, sino en los bolsillos de sus dirigentes. Havelange habría recibido alrededor de $45
$5 millones actuales por proteger estos acuerdos, y también se reportan pagos a otros altos mandos para evitar preguntas. El público no tiene idea de todo lo que sucede tras bambalinas. Para la gente, España 82 es simplemente otro gran mundial con Italia levantando la copa. Y si esta edición salió bien, en la siguiente pueden ganar aún más. Así que la FIFA pone su enfoque en el mundial de 1986. Al inicio, Colombia ya está elegida como sede del Mundial del 86, pero con el torneo creciendo tan rápido, la FIFA empieza a pedirle cosas prácticamente imposibles. Le exige tener 12 estadios con capacidad para al menos 40,000 personas, nuevos aeropuertos, torres de comunicación gigantes, trenes para mover a los aficionados por el país, y como si fuera poco, que las ganancias de la FIFA queden libres de impuestos. Para Colombia, eso es demasiado. El país tiene problemas mucho más urgentes, como combatir el narcotráfico, y simplemente no tiene cómo cubrir todas las exigencias que la FIFA está poniendo. La FIFA insiste en que ser anfitrión trae beneficios, que el país se queda con parte del dinero de los boletos, que llegan turistas, que hay más consumo y derrama económica. Pero por muy bonito que suene esto, las cuentas no cuadran. Colombia se da cuenta de que organizar el mundial bajo esas exigencias podría dejar el país con una deuda enorme. Entonces, ¿organizar un mundial realmente ayuda al país anfitrión? ¿O termina siendo un negocio donde la FIFA gana y el país se queda pagando la cuenta? Eso lo vamos a examinar más adelante. Por ahora, el presidente de Colombia, Belisario Betancur, da un discurso histórico. Aquí, en el país, tenemos muchas cosas que hacer y no hay tiempo para atender las extravagancias de la FIFA y sus socios. El Mundial de Fútbol debía servir a Colombia y no Colombia al Mundial de Fútbol. Por eso, se amarra bien sus pantalones y renuncia oficialmente a ser sede de la Copa del Mundo, convirtiéndose en el primer país en hacerlo. La noticia es un escándalo. La FIFA Los huevos que no habían tenido anteriormente lo tuvo ese presidente de Colombia. Muy bien hecho. Muy bien hecho realmente. Porque realmente en esos momentos Colombia estaba pasando por una situación muy mal. Y esa es exigencia prácticamente. Renovar Colombia es lo que estaba pidiendo la FIFA. Para pagarse con todo el billete a la FIFA, literal. Coño, ¿verdad? Son unos abusadores. Pero seguimos. La avaricia rompe el saco, pero el problema es que este saco no se ha roto nunca. Y sabrá Dios cuándo se rompa. necesita encontrar una nueva sede rápido y las opciones reales son solo México, Estados Unidos y Canadá. Al final, México logra quedarse con el torneo. El problema es que tiene apenas 3 años para prepararse, cuando lo normal sería tener alrededor de 8. Por si fuera poco, a solo 8 meses del Mundial, el terremoto de 1985 golpea con fuerza la Ciudad de México. Más de 30,000 personas quedan heridas y unas 30,000 casas son destruidas por completo. Además, el daño económico también resulta enorme, alrededor de $4,000 millones. México atraviesa una fuerte crisis económica, pero la FIFA insiste en que el mundial debe seguir adelante. Por eso, el gobierno mexicano termina destinando cerca de $500 millones a la organización del torneo y otros 170 millones de sus fondos de emergencia para reparar infraestructura y garantizar las transmisiones. Finalmente, en mayo de 1986, el Estadio Azteca inaugura la Copa del Mundo. Para el público, este torneo queda marcado por Maradona, la mano de Dios y Argentina levantando la copa. Pero para la FIFA es histórico por otra razón. Rompe récords de ganancias. Por primera vez, el mundial se transmite a color para millones de personas. Además, los horarios se acomodan para que los partidos puedan verse tanto en Europa como en América, aunque eso obliga a muchos jugadores a competir bajo el sol del mediodía. Gracias a esto, ISL, la empresa de Dazzler, se queda con más de $120 millones limpios del mundial. Mientras tanto, México queda endeudado por años. Muchos damnificados siguen durmiendo en casas improvisadas con láminas, sobre banquetas o en refugios temporales, mientras los hospitales públicos sufren por falta de insumos médicos. Y justo cuando la FIFA y ISL están ganando más dinero que nunca, Dazzler muere a los 51 años por un cáncer agresivo. Pero su muerte no detiene el negocio. Para ese momento, la maquinaria ya está andando sola. Y dentro de la FIFA, todos están pensando en el siguiente mundial, el de Italia 90. Aquí hago una pausa. El famoso Dazzler. Famoso calma. El famoso calma. Ahí lo cogió. No perdona, papi. No perdona. No perdona. Eso no perdona. Seguimos.
Aunque Italia venía de una crisis económica, el Mundial de 1990 se convierte en el más caro hasta ese momento. El país gasta alrededor de 4.000 millones de dólares para cumplir con las exigencias de la FIFA. Y lo peor es que mucho de ese dinero no se usa de forma inteligente. En vez de aprovechar varios estadios históricos, muchos se demuelen o se construyen desde cero. También se hacen obras absurdamente caras, pero claro, mientras el país paga la cuenta, muchos políticos, contratistas y aliados de la FIFA se llevan su parte. Para el Mundial de Estados Unidos 94, los beneficios para los directivos de la FIFA ya han escalado muchísimo. Ya no se trata solo de recursos para sus federaciones o sobres de dinero. Ahora también hay choferes las 24 horas, hoteles de lujo y todos los gastos pagados. Pero en 1997 ocurre un error que casi destapa toda la red de corrupción. Verás, como Havelange sigue favoreciendo a ISL, la empresa de Dassler, con los derechos comerciales y de televisión, la compañía planea enviarle su agradecimiento. En otras palabras, otro pago bajo la mesa. Solo que esta vez algo sale mal. En lugar de mandar el dinero a la cuenta secreta de Havelange, depositan 1.5 millones de francos suizos en una cuenta oficial de la FIFA. Y eso es gravísimo, porque ISL no tiene ninguna razón legítima para depositarle ese dinero al presidente de la FIFA. El pago puede identificarse rápidamente como un soborno. Y peor todavía, ahora hay un rastro oficial. El contador que se da cuenta del error va de inmediato con el secretario general de la FIFA, un hombre llamado Joseph Blatter.